Saludos amigos, encantado de que nos estemos encontrando nueva vez en el marco de la Cuaresma del 2021 de Unity en Dominicana. Estamos en la Semana Mayor, de hecho ya muy adentrados, pero esta es la penúltima de las clases y la sucede una clase que podríamos juzgar como la culminación de todos los conocimientos, de todos los conceptos y experiencias que hemos estado compartiendo a lo largo del estudio del libro Guarda una Cuaresma verdadera de Charles P. Moore. La lección de hoy se llama Descansando en Dios y esta lección es bastante significativa. Debo decirles que para mí ha sido sumamente grato volver a ella y encontrarme con estos conceptos tan diáfanos, tan sencillos en apariencia, pero que en realidad pueden ser la fuente, y lo han sido para mí, de renovadas reflexiones y de valoración, incluso de mi propio desenvolvimiento espiritual. Yo espero que a lo largo de esta lección ustedes puedan tener una experiencia similar a la rica experiencia que ha sido para mí leer esta lección. Pero vamos a hacer algo antes que todo. Te voy a pedir que compartamos una oración muy breve. Así que ponte en esa actitud de orar, contemplando este paisaje que parece tan calmado, en paz. Vamos a, por un momento, desconectarnos del exterior y respirar suave y libremente. El aire que respiramos es una de las mejores metáforas de Dios. Entendemos esta imagen del aire como algo que nos rodea, nos circunda, pero está en nosotros, se mueve en nosotros, nos da vida y fortaleza y llena a nuestro cerebro de posibilidades, de nuevos pensamientos, y a todos nuestros órganos los vitaliza. Así, comprendiendo que estamos en Dios, que Dios es en nosotros, afirmamos que estamos donde debemos estar, que nuestra vida es como debe ser, porque todo momento y todo fenómeno es el producto de nuestros pensamientos, pero son también las estaciones de nuestro camino de superación. Lo que es bueno, lo atesoramos. Lo que no es tan bueno, comprendemos que está aquí para pasar, que en realidad nuestra vida va mejorando, superándose, sencillamente porque nuestra fe no se extingue y porque Dios no cambia de opinión y su buena voluntad para con su pueblo se mantiene eternamente. Y Dios es el verdadero poder. Y ese poder está a cargo del universo, del planeta Tierra y de nuestra vida. Y por tanto, podemos afirmar categóricamente y sin sombra de dudas que todo está bien y que todo está aún por mejorar. Gracias, Dios. Después de este momento de oración, vamos al primer concepto de la lección de hoy, que es este de José de Arimatea. Hagamos una breve semblanza histórica. Nos encontramos en el momento en que Jesús ha fallecido ya en la cruz, entregado al Espíritu, según sus últimas palabras, y entra en acción un personaje que en realidad no había sido visto públicamente con ninguna relación con Jesús. Se llama José y como viene de la ciudad de Arimatea, se le llama así, José de Arimatea. Este señor es digno de estudio. Es digno de que, como hace el libro, nosotros nos detengamos un poquito en analizar quién es, de dónde viene. Pues José es un hombre del más alto nivel en la sociedad de su tiempo. Es un judío reconocido con mucha autoridad.
autoridad no solamente moral, sino con puestos de autoridad, porque él es parte del Sanedrín, que es uno de los órganos más elevados de la élite gobernante en su tiempo, que es también la élite religiosa. Es un miembro distinguido del Sanedrín y es muy respetado en su comunidad. Sin embargo, al momento de Jesús perder la vida en la cruz, en términos materiales, en términos físicos, estoy hablando, comienza a hacer una labor importantísima, delicadísima, que era la de preservar el cuerpo del maestro. Sabía José, claro que sabía, que la demostración que seguiría a esta muerte aparente en la cruz requería de que el cuerpo de Jesús estuviera a buen recaudo, porque ese el cuerpo del maestro y en él iba a volver a manifestarse a los suyos en esta gran demostración, la gran demostración de la que no voy a hablar hoy porque es su próxima lección. Pues Arimatea nos explica Fillmore, significa ese grupo de pensamientos que han alcanzado un alto nivel. Es decir, son pensamientos conectados con la verdad. Son pensamientos que son la expresión de ideas en nuestro propio entender, nuestra propia mente. Y José es precisamente una persona que tiene ese nivel de pensamiento. Hay una comparación que podemos hacer entre Jesús y José que es sumamente interesante. Podríamos decir que si bien Jesús representa la conciencia del yo soy, la expresión de la idea del hombre aquí en la tierra, es decir, el concepto divino del hombre entre nosotros, el yo soy, y que Jesús había alcanzado unos niveles de desenvolvimiento espiritual sin duda alguna, del mayor nivel, del ideal que se plantea para el desenvolvimiento espiritual humano, los había alcanzado Jesús. Sin embargo, estamos hablando de José de Arimatea para referirnos a esta lección, descansando en Dios. ¿Por qué? Porque José estuvo, como yo les expliqué, siendo parte del más alto nivel de la sociedad que ha condenado a Jesús, que lo persiguió y persiguió a los suyos, que lo negó, lo adversó en todo momento. Pero de repente José se revela como el más útil en términos estratégicos de todos los discípulos de Jesús en estos momentos. ¿Qué había pasado en la conciencia de José? En la conciencia de José se había ido dando un crecimiento tanto de sus pensamientos como de su propia vitalidad, de la expresión de vida en él. Había acrecentado en él su propia posibilidad de expresar el poder divino. Se había hecho fuerte, tanto que en este momento es capaz de realizar esta escena, esta labor tan extraordinariamente importante. Aprendamos de esta expresión de José y de cómo su vida fue desenvolviéndose para llegar a una realización tan importante. Fíjense bien, José estuvo en la clandestinidad, en el silencio, como quien duerme, como quien está descansando, y de repente se expresa ante Pilatos, pidiéndole que le entreguen el cuerpo de Jesús y donando una tumba de su propiedad cerca del lugar de la crucifixión, cerca del Gólgota, para que el maestro descanse allí. Lo ayuda en esta misión Nicodemo,
otro discípulo de Jesús con una historia similar a la del propio José. Es decir, gente que crecieron a la sombra, pero aprendieron a lo largo de su camino de Jesús y fueron expandiéndose, fueron abriéndose en términos espirituales, descansando en Dios hasta que llegó el momento de una gran realización. Pero no debería ser Jesús el que realmente representara estos asuntos. No es Jesús que se encuentra en este momento descansando en Dios, preparándose para una extraordinaria representación. El foco que ha puesto Fillmore en el personaje de José para explicar el concepto descansando en Dios, a mí me parece, esta es una interpretación personal, que tiene que ver con que Jesús es, como ya he dicho, lo ideal, el non plus, el más alto nivel alcanzado por un humano expresando la conciencia del Cristo, que tal vez nos sea más fácil vernos nosotros mismos en la conciencia de José, en esta conciencia que va creciendo poco a poco, que toma sus cuidados, que protege sus intereses, que corre un limitado nivel de riesgo hasta que llegue el momento en que es imprescindible entrar en acción, pero que a la vez se tiene ya el desarrollo suficiente para acometer una tarea de la mayor vital importancia. Tal vez nos parezcamos un poco a José en cuanto a que tenemos mucho apego también a nuestros intereses, a nuestras posiciones y actuamos aún en materia espiritual con bastante cautela. Me he referido a la conciencia de José, así la llama Fillmore, ese nivel de conciencia que descansa en Dios, lo llama José. Este símbolo que he puesto en pantalla es una flor y esa flor está viva, plenamente viva, pero parece estar mustia. Se podría eso pensar, pero sería una confusión, porque en realidad la flor descansa. Y descansa porque en unos momentos próximos o no tan próximos, en un momento después, se va a abrir en todo su esplendor, como si fuera la primera vez. Tal vez ese fenómeno pase en la flor a diario y sin embargo la flor se prepara para abrir sus pétalos a la luz solar como si fuera la primera vez. Ese tiempo de descanso de la flor no es una actitud del todo pasiva, es más bien una preparación para un momento esplendoroso. La conciencia de José se puede asimilar a esta flor en cuanto al que él estuvo creciendo, alcanzando la medida que le pudiera permitir enfrentar el tamaño de la misión que le tocaba. La conciencia de José es esa conciencia que descansa en Dios. Una actitud que, como he dicho, se puede ver en los humanos, pero también en la naturaleza. En este cambio acontece algo extraordinario. Así como José fue cambiando paulatinamente, lo estamos haciendo tú y yo. Estamos cambiando. Pero algo hermosísimo y valiosísimo que nos enseña esta lección es este concepto de Fillmore de que en realidad tú partes para desarrollarte espiritualmente, para elevar tu conciencia. ¿Cuál es tu punto de partida? Tu conciencia de los sentidos, es decir, tu actual nivel de conciencia, el que nos mantiene unido a lo que podemos dar por cierto, por demostrado,
por comprensible, innegable, concreto. Eso que decidimos que es la realidad. Partimos de ahí, de ese nivel sensorial, y comenzamos a elevar nuestra conciencia en términos espirituales. Comenzamos a rechazar pensamientos de limitación, de carencia, falsedades tantas, y comenzamos a buscar los pensamientos que se parecen a la verdad que vamos nosotros descubriendo a lo largo de nuestro estudio, de nuestro camino de desenvolvimiento espiritual. Y así nos vamos elevando en conciencia. Lo grande es que de todo eso que tú has aprendido en la vida, las muy buenas lecciones que te ha llevado, los valores que has acumulado mientras vivía, los conocimientos en general que tienes en tu mente acumulados, no se trata de que vas a eliminarlos, de que vas a descartarlos. Pues no, en realidad todo lo que hay en nosotros, óyelo bien, es bueno y muy bueno. Tan bueno que puede transformarse a un nivel más alto. Es decir, toda nuestra conciencia puede ser transmutada, puede cambiar de una manera extraordinaria, llevándonos a unos niveles de comprensión de la vida y por tanto elevando la calidad de la manifestación de la vida en nosotros y en nuestros asuntos de manera sorprendente. Muchas veces hablamos de eliminar, de destruir, de abandonar, pero en realidad la palabra clave en el desenvolvimiento espiritual es transmutación. Y lo que acontece cuando descansamos en Dios es la transmutación de nuestras ideas viejas o no tan viejas, pero que necesitan pasar ya a unos nuevos niveles de comprensión. Nada se pierde. Por el contrario, en todo ese fenómeno que es descansar en Dios, se va acrecentando el poder en nosotros, se va acrecentando la comprensión, se va acrecentando nuestra fe, porque la fe guía todo el proceso, todo tiempo nos movemos por la fe. Continuemos. Yo quiero leerles esta cita que nos refiere el señor Fillmore. La tengo aquí para leerla textualmente a ustedes. ¿Qué importancia tiene este capítulo 11 de Isaías para ser incluido en una lección en que hablamos de descansar en Dios? Bueno, Isaías nos muestra, lo vamos a oír, yo pido que presten mucha atención, el lenguaje poético, la llegada de la conciencia del Cristo a la humanidad. Ese nivel de conciencia expandiéndose, presentándose y expandiéndose por la humanidad. Y cómo la expansión de esta conciencia produce una transmutación, unos cambios en la humanidad que hemos venido disfrutando, pero que apenas están comenzando a manifestarse, que sin duda alcanzarán muchos mayores niveles. Y nosotros, tú y yo, somos parte de esa transformación, somos parte de esa transmutación. Vamos a oír Isaías capítulo 11, y si tienes tu Biblia a mano, pues la vas leyendo conmigo. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca.
Matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero. El leopardo se echará con el cabrito. Y juntos andarán el terreno y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Esta lectura, pues, de Isaías nos está mostrando un pasaje que nos parece primero sobrecogedor, la sobrecogedora expresión de la conciencia del Cristo, haciendo unas transformaciones potentísimas y tremendas entre los pensamientos, entre nuestros propios conceptos. Pero luego nos presenta un pasaje idílico en que en la naturaleza todo es de una paz, sin duda alguna, que nos resulta fantasiosa, porque parece estar en contra del orden de la naturaleza, en contra incluso de la conocida escala alimenticia con la que funciona la naturaleza. Sin embargo, este poema, esta profecía de Isaías, nos trae a nosotros una verdad tremenda y contundente. ¿Qué tal si esos animales representan los pensamientos tuyo y mío? Nuestros pensamientos más materiales, nuestros sentimientos más físicos, nuestros conceptos más carnales. Piensa que es así. Y que de repente, por la acción de la conciencia del Cristo, de su recto juicio, estos animales pasan de tener un comportamiento antagónico y de depender la vida del uno de la muerte del otro, a pasar tranquilamente compartiendo el mismo alimento vegetal y a estar en paz los unos con el otro y todos en paz con el ser humano. Es decir, todos nuestros pensamientos elevados desde su nivel más sensual a su nivel espiritual, en paz, en una paz creativa, en el marco de una relación entre los humanos de extraordinaria tolerancia y de crecimiento compartido. Sin duda, para la humanidad, si descansa en Dios, le esperan tiempos gloriosos, tiempos divinos y maravillosos, que no necesariamente estén tan lejos como nuestra conciencia, en la que todavía pululan algunos pensamientos materiales, puede vislumbrar. Te voy a proponer ahora un pequeño cambio. Yo quiero leer otra cita que nos recomienda Fillmore de Isaías, su capítulo 12. Y es una alabanza. ¿Por qué una alabanza? Tal vez Fillmore quiso que hiciéramos un alto en la lección y nos regocijáramos ante la posibilidad que nos muestra el propio Isaías en esa hermosa profecía de paz, de pensamientos en perfecta paz, en perfecto equilibrio,
y que reconociéramos la grandísima alegría que significa un proceso de transformación, como es una transmutación positiva de los pensamientos y la elevación de la conciencia. Creo que a este descanso y su celebración está dirigida esta lectura. Por favor, acompáñame a leerla o simplemente escúchala. Leo Isaías, capítulo 12. En aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Realmente es grande en ti toda la posibilidad, las innúmeras posibilidades que la conciencia del Cristo abre en tu vida. Descansa. Un concepto que no podemos dejar pasar por alto es esta similitud que es parte de una parábola del propio Jesús y que trae aquí Filmón a colación, la del pan leudado, el pan con levadura. Cuando recuerdo esto vienen a mí recuerdos de infancia. Creo que le pasa lo mismo también a los niños de las generaciones que han ido naciendo de mi infancia a este momento. Y es esa maravilla de que tú veas en tu casa entrar al horno una modesta cantidad de algo que se ha preparado, pero que un tiempo después sale del horno convertido en algo distinto y ya mucho más grande, con un volumen más significativo como para saciar el apetito que su contemplación exalta. La levadura ha hecho un trabajo de crecimiento en la masa que se convirtió, bueno, que es la masa de un delicioso bizcocho que de repente se ha multiplicado. Lo mismo pasa en nuestra conciencia cuando hemos acunado la verdad. La verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Sigue la Biblia. Entiende lo que Jesús dice. Presta la atención y trata de integrarlo a tu vida práctica, en tus asuntos más corrientes. Trata de reflejar lo que Jesús nos ha enseñado y que podemos encontrar en los evangelios, que tú puedes encontrar escuchando a los ministros Unity, que no hacen otra cosa que repetir esa verdad de Jesús que ellos han ido aprendiendo y poniendo en práctica en su vida, que han ido experimentando y de la cual podemos al día de hoy presentar testimonio. Pues esa verdad está haciendo un trabajo en nosotros y nos está haciendo crecer, nos está haciendo expandir en vida, en comprensión, en fortaleza, en fe. Esta lección, como todas las demás, trae una afirmación y trae también una serie de preguntas y respuestas. Pero antes de ver aquella parte, ¿qué tal si compartimos la afirmación? Esta afirmación nos dice: descanso en la conciencia de vida y fortaleza eternas y soy hecho perfecto. Descanso en la conciencia de vida y fortaleza eternas y soy hecho perfecto.
descanso en la conciencia de vida y fortaleza eternas, y soy hecho perfecto. Perfecto. No es vanidad. Perfecto es lo que Jesús nos pidiéramos que fuéramos. Sencillamente. Bueno, las preguntas de esta clase, me gusta que las repasemos por este medio escrito así, porque nos permite hacer un repaso de lo que acabamos de ver y sirve como apunte. Uno no entiende las cosas como conceptos así escolásticos, pero ir sobre ellos nos ayuda a repasar, digamos, aspectos puntuales que debieron haber quedado claros y que ahora tenemos la oportunidad de dejarlos así bien claros. Las preguntas son, ¿qué representa Arimatea? ¿Qué representa José? Con ese término comenzamos la lección de hoy. ¿Qué sucede cuando la conciencia de los sentidos es elevada a un plano más alto? A ver. Y por último, ¿qué es la levadura que fermenta toda la masa? Vamos brevemente a esas respuestas. Bueno, Arimatea significa esa elevación de tus propios pensamientos, el cultivo de la verdad para elevar tu conciencia. Bueno, una acumulación de pensamientos positivos que se ha dado en tu mente. Eso representa Arimatea, es decir, la ciudad de Arimatea. El sitio geográfico simboliza este fenómeno de la acumulación de pensamientos positivos inspirados por la verdad. José, decíamos que representa ese estado de conciencia en que conocemos, crecemos en comprensión de la verdad y nos expandimos, es decir, aumenta nuestra fortaleza, aumenta nuestro poder, pero también aumenta nuestra propia provisión de sustancia espiritual. Cuando nuestra conciencia de los sentidos es elevado a un nivel superior, todo lo que le pertenece es elevado con ella. Es decir, todo lo que tienes en la vida es parte de tu desarrollo y permanecerá contigo. Todo lo aprendido, todo lo experimentado se queda contigo, solo que será elevado junto con tu conciencia de los sentidos a un nivel más alto, a un nivel espiritual mayor. La levadura es como la palabra de verdad que hemos asumido en nuestra conciencia. Una vez asumimos una verdad, esta comienza un trabajo de crecimiento que involucra nuestros pensamientos, toda nuestra mente, y con esa levadura crecemos. Bueno, nosotros acabamos de ver la lección Descansando en Dios. Acabamos de repasar sus conceptos claves. Y ahora les estoy presentando una imagen en la que no se ve una actitud de descanso, más bien una cierta ansiedad que no es histérica ni dolorosa. Es una ansiedad por ver demostrado lo que a lo largo de un prolongado descanso en Dios y de crecimiento espiritual se ha estado esperando. Los personajes que representa este cuadro francés del siglo XIX son los de Juan y Pedro. Juan y Pedro estaban llamados, como los demás apóstoles, que tuvieron que esconderse para evitar las consecuencias de haber sido discípulos de Jesús. En realidad, lo que tenían era la oportunidad de descansar en Dios, acumular poder, acumular autoridad, crecer en su comprensión para un momento de una gran demostración. Hacia ese momento se están ellos dirigiendo ahora. Se lo han dicho. El maestro está aquí. Y ese es el objeto del
la siguiente lección de Cuaresma, que yo les invito encarecidamente que participen también, la resurrección. Por mi parte, les deseo el mejor tiempo, el mejor provecho a esta temporada, que hayan obtenido mucho beneficio de participar en las clases de Guarda una Cuaresma verdadera, y que esos beneficios terminen manifestándose en mejoría de tu calidad de vida y en crecimiento de tu comprensión. En definitivas, que signifiquen abono de tu felicidad. Dios nos ha bendecido.